¿Se ve completa o se ve así como Se ve con...? completo, excelente. Perfecto. Ontogénesis del sistema nervioso. Bien, bien. Está muy bien. Puntero láser. No sé si ven el puntero también. Sí, se ve muy bien. Ya. Entonces, cuando usted me diga, comenzamos. Adelante. Ya. Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con este pequeño seminario, esta pequeña clase sobre la ontogénesis del sistema nervioso. Imagen, para comenzar acá donde vemos ya a un tubo neural, ¿cierto? Y vamos a enfocarnos bastante en esta presentación sobre este desarrollo del tubo neural que es esencial para el desarrollo del sistema nervioso. Por lo tanto, brevemente, desde la fecundación, este gameto, estos gametos una vez que se unen, se van a unir formando el cigoto y a partir de esto a las primeras 30 horas se forma la primera división mitótica donde vamos a obtener dos blastómeros para pasar a esta primera, pasando por esta etapa de segmentación en la cual vamos a encontrar que siempre va a estar rodeado por una lámina externa denominada la zona pelúcida, una capa, o más que una capa, un sector externo acelular. Por lo tanto, las células comenzaron a dividirse dentro de esta zona pelúcida hasta en un proceso denominado como la compactación, en la cual estas células se van a organizar dentro de este sector, quedando en un polo, en el polo animal, un conjunto celular denominado como el embrioblasto, y en una condición más bien externa, una capa denominada como el trofoblasto. Estas células del embrioblasto son las que luego van a dar origen a, a las estructuras del embrión propiamente tal, mientras que el trofoblasto va a dar origen al, a los anexos, básicamente, a los anexos embrionarios. Ahora, una vez que ya tenemos a esta estructura madura y en la cual comienza a infiltrarse líquido dentro de esta zona pelúcida, es decir, se comienza a perder la zona pelúcida, comienza a ingresar líquido dentro de esta estructura, de este conjunto celular, va a quedar una cavidad llena de líquido, como que sería el blastocele, y eso nos da la conformación ya del blastocito o blastocisto ya maduro. Por lo tanto, rápidamente hemos pasado por todos estos otros segmentos para enfocarnos en lo que nos interesa. Este blastocisto, perdón, una vez que pierde la membrana pelúcida, va a comenzar a invaginarse dentro de la cavidad uterina, dentro del epitelio uterino, y de esa forma, perdiendo ya esta zona pelúcida que le impedía el crecimiento, va a comenzar a crecer y se va a organizar en una estructura con dos capas. Una, denominada como el epiblasto, de epitelio columnar cilíndrico, y otra, perdón, columnar, y otra denominada como el hipoblasto. Asociado a ello, por arriba tendremos el amnios con su cavidad amniótica, y acá tendremos al saco vitelino. Por lo tanto, nos interesa de todo este proceso que vamos a pasar de un cigoto a una estructura que se va a comenzar a organizar por capas. Tenemos acá una etapa de la pregastrulación, donde tenemos a este embrión bilaminar con dos láminas y luego ya pasando a un embrión de tres láminas. Entonces, al respecto, sobre este embrión, en esta etapa de la pregastrulación, donde tenemos este embrión de dos capas, un epiblasto y un hipoblasto, podemos visualizar acá un corte donde se ha removido el amnios y vemos a este disco embrionario, y en este sector, en la línea media de este disco, se va a comenzar a producir un aumento en la mitosis de las células que nos va a producir la formación de un segmento denominado como la línea primitiva, que es la que nos va a dar los ejes del cuerpo. Desde acá ya podemos, la que nos va a determinar lo que es anterior o rostral, caudal, etcétera, y además la lateralidad derecho-izquierdo. Por lo tanto, tenemos que se forma esta línea primitiva y hacia lo que próximamente sería caudal, se va a formar acá también lo que se denomina como el nódulo primitivo y en su interior la fosita primitiva. Importante destacar que a nivel de toda esta línea primitiva, estas células del epiblasto van a comenzar a invaginarse, a ingresar, y es lo que se está observando acá en este sector, donde las células, en esta línea primitiva, comienzan a invaginarse dentro, hacia la capa profunda, o en dirección hacia el hipoblasto, y estas células van a comenzar a desplazar al hipoblasto, y también van a quedar en esta primera cavidad virtual entre el epi e hipoblasto, terminando ya la formación de un embrión de tres capas, ya que es lo que se denomina como la gástrula. Por lo tanto, es esencial la formación de esta línea primitiva para que se produzcan ya estas tres capas, epiblasto, perdón, el ectodermo, mesodermo y
el endodermo, que es lo que nos va a dar origen a los distintos tejidos de nuestro cuerpo. En este caso nos interesa bastante el ectodermo porque es quien va a dar origen al sistema nervioso central, entre otras estructuras. También a la epidermis, el mesodermo en general, al sistema muscular, esquelético, cardiovascular también, entre otros. Entonces, para poder ir avanzando, tenemos acá una microfotografía de barrido, donde podemos apreciar esta línea primitiva. Vemos también acá este sobrelevantamiento que correspondería al nódulo primitivo, y la fosita asociada a él, que correspondería a esta fosita, a también la fosita primitiva. Ahora, sabemos que a nivel de la línea primitiva se produce esta invaginación de células que nos va a transformar a este embrión bilaminar, a un embrión trilaminar, pero la dirección que llevan las células que se invaginan a nivel de la fosita primitiva, las de ese sector específicamente, van a determinar la formación de una estructura de gran importancia para el desarrollo del sistema nervioso, que es la notocorda. Entonces, observamos acá, a nivel de la línea primitiva, sabemos que estas células se desplazan formando el endodermo y el mesodermo, y que las células que van a estar invaginando, que se van a estar imaginando a nivel de esta fosita primitiva, una vez que ingresan van a seguir una dirección determinada que, siguiendo este eje, siguiendo el eje que ya determinó la línea primitiva, vemos que esto ya ocurre al día 15 de esta etapa embrionaria, de esta embriogénesis, aún en el periodo denominado como presomítico. Vamos a ver que estas células se van a dirigir todas hacia un punto que próximamente ya, o no próximamente, sino que a un punto que podemos denominar como área craneal. Y recordemos que las células se comenzaron a producir y a ordenar en 3 capas, pero de toda esta gástrula hay 2 sectores, uno craneal y otro caudal, donde no se produce una tricapa, sino que solamente vamos a presentar 2 capas. Por craneal, la membrana bucofaringea, y por caudal vamos a encontrar la membrana cloacal. Entonces, estas células que ingresan a nivel de la línea, perdón, que ingresan a nivel de la fosita primitiva, se dirigen en dirección hacia la membrana bucofaringea. Ahora, alrededor, en las cercanías de esta membrana bucofaringea, hay otra organización celular que está muy relacionada a ella, que se denomina como la placa precordal o prenotocordal. Entonces, la formación ya de la notocorda, hablamos día 17, vamos a observar lo siguiente. Tenemos en una primera instancia las células que migran en dirección a esta lámina o placa precordal, y esto va a determinar la formación primero de un proceso notocordal, que luego al día siguiente, día 18, este proceso se queda prácticamente imbuido, queda invaginado en el endodermo de ese sector, y pierde o se abre hacia ventral, quedando ahora la determinación de una placa notocordal, es decir, pasamos de un proceso de esta prolongación a tener una placa notocordal. Obsérvese cómo en el proceso tenemos un lumen, cómo en la placa se pierde esta porción más ventral de esta placa notocordal, para luego ya tener a nivel del día 19 la formación completa de esta notocorda, donde ya no existe un lumen, sino que hablamos de un cordón. Podemos observar acá ese punto ahí, donde la notocorda, recordemos que se dirige hacia la placa notocordal, pero no se adhiere completamente a ella, sino que llega hasta las cercanías, y que craneal a esta placa notocordal vamos a encontrar acá la membrana bucofaringea. Entonces acá podemos visualizar esta formación de la notocorda, la cual va a ser esencial para el desarrollo del sistema nervioso, debido a que es esta notocorda la que va a formar o la que va a enviar señales inductoras sobre el ectodermo adyacente para poder determinar la formación de una estructura denominada como la placa neural. Entonces, en este corte podemos observar las 3 capas de la gástrula. Observamos un ectodermo, observamos un mesodermo, la notocorda como estructura mesodérmica, y un endodermo. De este ectodermo es donde nos vamos a centrar más, donde, debido a que es este sector o esta lámina es la que va a dar origen al sistema nervioso. Por lo tanto, vamos a estudiar, vamos a ver acá que esta notocorda actúa como un centro de inducción, enviando señales a todo el ectodermo suprayacente, de tal manera que se va a producir un cambio conformacional en todo el sector que está suprayacente a la notocorda. Ya por lo tanto, el epitelio que se encuentra acá en este ectodermo va a cambiar, y vamos a denominar a todo este sector en general que es inducido por la notocorda
como ahora el neuroectodermo, diferenciándolo de los sectores más laterales, que estaríamos hablando ahí ya de ectodermo, propiamente tal, sino que ahora nos vamos a denominar, o vamos a denominar estas estructuras como el neuroectodermo. Y para esto se siguen una serie de pasos, es decir, tenemos a esta notocorda, recordemos, acá está la notocorda, tenemos las 3 capas, y en primera instancia esta notocorda induce la formación de lo que se denomina como la placa neural. Esta placa neural, vista acá, podemos apreciar que en su sector más craneal es ancha, y ahí se puede determinar, se puede observar bastante bien su forma de placa, mientras que hacia caudal va a ser bastante más angosta. Esto también determinado un poco ya nos da, nos da algunos indicios también de que hacia craneal el tubo neural va a tener una formación mucho más grande o con una cantidad de mitosis bastante más grande. Por lo tanto, ya dejamos, una vez ya con la notocorda formada, dejamos la etapa denominada como presomítica y entramos ya a la etapa somítica. Y asociado o muy en relación a esta etapa somítica, los somitos tienen que ver con este desarrollo del mesodermo que se va organizando en columnas metaméricas, pero entramos ya a esta etapa donde vamos a, producto de la inducción producida por el notocorda, entramos a una etapa denominada como la neurulación, que va a ser la formación de este tubo neural, pasando, como ya dijimos, primero por una etapa de placa neural. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos hablando que si la notocorda estuvo formada el día 19, más o menos de algunos textos varía, 18, 19, ya comienza la formación del tubo neural. A medida que avanza la conformación de dicho tubo, vamos a pasar de tener una placa a tener primero un leve surco neural y luego a formar un canal neural. Lo que está ocurriendo acá es que la cara lateral de esta placa neural, comienza a levantar sus paredes, producto de que este sector se comienza a invaginar dentro del mesodermo, del mesénquima adyacente. Por lo tanto, va a dar origen o en el centro, perdón, en la línea, en el eje de esta estructura, encontramos esta formación de esta estructura con forma de canal neural. Por lo tanto, pasamos de placa a un pequeño surco, de surco a un verdadero canal neural. Cabe destacar que estas caras laterales también de la placa neural van a buscar siempre el unirse, van a poder buscar en el fondo llegar a unirse a nivel de esta línea media, y por lo tanto ya aproximadamente a nivel del día 22 vamos a poder encontrar que estas estructuras, que estos dos bordes laterales de esta placa neural se van a unir, y esta unión ya nos va a producir la formación del tubo neural. Recordemos todo esto iniciado, esta inducción, por esta estructura denominada como la notocorda. Entonces acá podemos observar este tubo neural en formación, donde a nivel cervical se comienza, es donde primero se comienza esta unión, este cierre de este tubo neural. Esto coincide con la etapa somítica 4-5, otros textos 5-6 más o menos, pero coincide de que en el punto nucal, se denominaría este sector donde primero se cierra como el punto nucal, es el sector donde se va a cerrar este tubo neural. Pero como bien podemos observar, tanto hacia craneal como hacia caudal, este tubo se encuentra abierto. Ya vamos a hablar un poco más de ello. Entonces, en esta microfotografía ya podemos visualizar, podemos distinguir una serie de elementos, como por ejemplo el ectodermo. Podemos distinguir también todo este sector denominado como el mesodermo, el mesénquima. Vamos a definir también acá hacia ventral, recordemos esto es dorsal, hacia ventral vamos a encontrar el endodermo, y aquí esta estructura con forma de cordón, que es la notocorda, la cual indujo la formación de este tubo neural, que recordemos que era ectodermo, el cual se comenzó a invaginar producto de estos cambios conformacionales, cambios morfológicos, que produjo la formación de esta placa, surco, canal y tubo neural. Entonces, observes acá un neuroporo anterior, que sería esta abertura, perdón, neuroporo anterior, si correcto, o craneal, que sería esta abertura que se ubica más hacia craneal o hacia rostral, y hacia caudal, este neuroporo caudal. Estos neuroporos deben cerrarse para poder completar la formación de este tubo. Vamos a hablar que alrededor del día 25 se cierra el neuroporo anterior, neuroporo rostral, neuroporo caudal, día 27. La diferencia, algunos textos hablan de 24 y 26, otros 25, 27, más o menos. Lo que está más o menos claro es que son 2 días de diferencia entre el cierre de uno y otro. Ahora, al respecto de estos cierres existen varias teorías.
Una que es la teoría que suele encontrarse en los textos, como el Moore, como Langman de embriología, es que este tubo neural se cierra a modo de cremallera o cierre continuo, que desde este punto nucal se va a producir un cierre tanto hacia craneal como hacia caudal. En este caso sería un solo punto. Pero encontramos que existen otras teorías, por ejemplo ya O'Reilly y Müller mencionan que existen dos puntos que, por ejemplo, en la punta que nosotros tenemos del profesor Matamala, que también nos habla de que ya no es solo un punto, que sería este punto nucal, sino que también habría otro punto de cierre a nivel del prosencéfalo. Por lo tanto, tendríamos un punto de cierre que iría desde craneal, otro que iría desde el punto nucal y, por supuesto, hacia craneal y hacia caudal. Hay otros también, no vamos a entrar en mucho más detalle, pero otros también hablan de que pueden existir múltiples puntos, unos 5 puntos, otros que hablan de 3 puntos, pero básicamente esta búsqueda de teorías de que haya más de lo que está más o menos claro es que los textos ya o los artículos comienzan a hablar de que existe más de un punto de cierre y esto ayuda a explicar, podría ayudar a explicar ciertos defectos del tubo en el tubo neural de mejor manera que solamente en la teoría del cierre de un punto. Entonces acá se observa el neuroporo rostral cerrado ya a nivel del día 25, perdón, y acá el neuroporo caudal, el cual le dijimos que se cerraba posterior a ello 2 días, el día 27. Ahora, ya entendemos que tenemos formado este tubo que fue pasando por todos estos procesos, pero la forma en que crece este tubo la vamos a determinar primero pudiendo observar las siguientes características del Disculpa, tubo. Sí, perdón, dígame. 15 minutos. Ya, muchas gracias. Entonces, tenemos acá este tubo neural y vamos a observar que la cara del tubo neural que da hacia el lumen de este tubo, valga la redundancia, se va a denominar como la membrana limitante interna, mientras que por fuera vamos a encontrar una membrana limitante externa. Ahora, las células que se encuentran en esta capa va a corresponder a un epitelio pseudoestratificado que se observa acá en esta microfotografía, ¿ya? Y a partir de este epitelio pseudoestratificado se va a producir el crecimiento. Muy rápidamente, si bien es cierto la teoría, o perdón, no la teoría, sino que lo que hemos hablado sobre este tubo neural, de que existe una neurolación, también algunos autores la conocen como esta neurolación primaria, que es lo clásico que acabamos de describir, pero se ha descrito que en el sector más caudal del tubo neural, desde nivel sacro hacia caudal, no hay una conformación de placa propiamente tal, recordemos que hacia caudal era mucho más estrecho este tubo, sino que tiene una formación de cordón. Entonces, para poder explicar cómo un cordón pasa a ser un tubo, es decir, porque sabemos de que desde una lámina esta comienza a invaginarse y se forma este tubo, pero cómo un cordón va a formarse un tubo, para esto tenemos esta teoría o esta descripción de la neurulación secundaria, donde lo que existiría acá sería una apoptosis de las células que se encuentran en este cordón, formando de esta manera, se formaría la porción más caudal del tubo neural por medio de esta neurulación secundaria, donde esta apoptosis, esta muerte celular, provocaría el lumen del tubo neural hacia caudal. Perdón, me confundí, aún no vamos a hablar de la estructura sobre la membrana limitante, me falta aún explicar. Disculpen, otras formaciones porque ya tenemos clara la formación del tubo neural, pero existe otro elemento que correspondería a este borde lateral de toda esta placa neural que se va a denominar como las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural acompañan en un inicio a esta invaginación de la notocorda, perdón, del tubo neural. Podemos observar acá, ya sabemos que teníamos primero una placa, un pequeño surco, un canal, y obsérvese que este sector celular, estas células de la cresta neural, que también buscan unirse, se separan. Una vez que ya está formado el tubo neural, estas células de la cresta neural se van a separar y una vez que se separan van a quedar entre el tubo neural y el ectodermo suprayacente. Por lo tanto, estas células que también van a dar origen, pero ahora a otros sectores del sistema nervioso, en este caso principalmente el sistema nervioso periférico. Entonces observamos acá cómo las células de este sector van a dar origen a lo que correspondería a los ganglios de la raíz dorsal. Luego tenemos las células que darían origen a la cadena simpática o laterovertebral, a la médula de la glándula suprarrenal, también a los ganglios preaórticos, entre otros. Es decir, básicamente estas células de la cresta neural van a dar origen a todos los ganglios ubicados en nuestro cuerpo, tanto a nivel craneal, simpático, somático, parasimpático, etc. También va a dar origen las células de la cresta neural a las leptomeninges, a las aracnoides, vía madre, como también
a, otros, a otros elementos como sería la raíz de los nervios mixtos craneales, es decir, el trigémino, el facial, glosofaringio y nervio vago. Ahora sí, disculpen, tuve un pequeño problema de orden, pero volvemos entonces a este epitelio pseudoestratificado. Pido disculpas al respecto, pero recordemos que tenemos a esta membrana limitante que era externa y una membrana limitante interna. Entonces, observes acá el epitelio pseudoestratificado y vamos a ver que las células que se encuentran ubicadas a nivel de la membrana limitante externa van a ser células que se encuentran en el periodo de la interfase de duplicación de su material genético, mientras que cuando esta célula ya debe realizar su mitosis, este núcleo celular va a ser desplazado hacia la membrana o en dirección a la membrana limitante interna, y en este sector se va a producir la división o la mitosis. Esta mitosis es un inicio para proliferar en la etapa que sería un proceso de la proliferación para aumentar el número celular, va a ser una división vertical. Por lo tanto, esta división, al ser vertical, va a corresponder que se van a formar células hijas idénticas que van a continuar este proceso. Pero ya en una segunda etapa, una etapa más avanzada, se va a producir ahora una mitosis donde vemos que las células acá, la división de este uso mitótico, en el fondo la dirección de división celular va a corresponder a una división que ahora es horizontal. Cuando se encuentra de esta manera, una de estas células hija se va a ir hacia la periferia, va a ser desplazada, mientras que otra de estas células va a permanecer a nivel de la membrana limitante interna. Entonces, recordemos, tenemos al tubo, membrana limitante interna, membrana limitante externa. Las células que fueron desplazadas van a corresponder o van a formar una capa denominada como la capa del manto, y luego estas células van a comenzar a tener unas proyecciones, se van a proyectar estas células, lo que luego van a ser los axones y dendritas de estas neuronas. Recordemos que tenemos neuroblastos. Estos neuroblastos totipotenciales van a comenzar entonces a desplazar su citoplasma, lo que luego serían los axones, y esto va a denominar otra capa que sería, la capa del manto y la capa marginal. Entonces podemos observar, sabiendo que la sustancia gris es la acumulación de somas neuronales, entonces podríamos decir que la capa marginal es la que va a dar origen a la sustancia gris, mientras que la capa del manto va a dar origen a la sustancia blanca. Y ahí quedando acá, las que se quedan en la membrana limitante interna serían las células del epéndimo, células ependimarias o ventriculares. Entonces, desde este epitelio neural se va a seguir la dirección de un neuroblasto que, pasando de una etapa de apolar, bipolar, unipolar y luego multipolar, se va a diferenciar los distintos tipos de neuronas, y los glioblastos van a dar origen a los astroblastos y oligodendroblastos. Astrocitos protoplasmáticos se van a ubicar en el sistema nervioso central, mientras que los fibrosos y los oligodendrocitos en el sistema nervioso periférico. Y se mantiene este epitelio ependimario. Ahora, en este tubo neural también vamos a observar que tenemos una vista lateral donde se observa acá craneal, caudal. Y Disculpa, esta línea que está en rojo. una ¿Sí? interrupción, disculpa. ¿Cuánto Dígame, te queda sí. más o menos? A ver, me queda hablar sobre las placas. Ahora hablo de las placas, placa y la de las vesículas, de las 3 O vesículas, sea, serán curvatura y unos luego pentavesicular. 5 minutos. 5 minutos, yo creo, sí. Ya, no sé qué opina el doctor Enrique. ¿Qué me dice? No sé. Sí, que siga nomás, que Ya, ok, termine, ok, que termine. muy Ya, bien, muy bien. Adelante. muchas gracias. Entonces, dentro de este tubo se va a observar que eh, el sector ubicado por dorsal va a tener un desarrollo, de hecho un mayor desarrollo hacia dorsal, y es lo que se va a denominar como las placas alares de naturaleza o de función sensitiva. El sector ventral, el desarrollo de este sector ventral se va a denominar como las placas basales de función motora. Junto a ello, dos pequeños sectores de línea media, uno hacia dorsal, denominado como la placa del techo, y otro denominado como la placa del piso por ventral. La placa del techo y la placa del piso básicamente nos van a dar origen a decusaciones, para no entrar en mayor detalle, mientras que ya sabemos que tenemos entonces placa basal motora, placa alar sensitiva, placa del techo y placa del suelo. Esto estimulado, unos por el notocorda, otros por la placa. No vamos a avanzar entonces. De esta manera se organiza. En todo caso, esto nos ayuda mucho a entender la organización de la médula espinal, con sus sectores o astas anteriores y posteriores. Ahora, vemos acá, se observa a nivel de la cuarta semana, a un embrión que va a ser 3 vesículas, es decir, va a haber un mucho mayor desarrollo a nivel craneal de este tubo neural, que nos va a determinar la formación de un prosencéfalo, un mesencéfalo y un rombencéfalo. Y con esto la primera curvatura, que sería la curvatura cefálica.
Posterior a ello, ya a nivel de la quinta semana, pasamos de un embrión trivesicular a un embrión pentavesicular, donde el prosencéfalo va a dar origen a la vesícula telencefálica y a la diencefálica. El mesencéfalo no se diferencia en otra, y el mieloencéfalo va a dar origen a el metoencéfalo y el mieloencéfalo. Ya también acá se la curvatura cervical y una curvatura pontina a nivel de la semana 5. Rápidamente, curvatura cefálica y curvatura cervical y la curvatura pontina. Y luego de eso ya podemos ver que tenemos a este embrión pentavesicular, después del cual podemos decir que desde el telencéfalo se va a formar los hemisferios cerebrales, los núcleos de la base, los ventrículos laterales, el diencéfalo, el tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, con tercer ventrículo, mesencéfalo, pedúnculos cerebrales por anterior y la placa cuadrigémina o la placa del techo por dorsal. El metoencéfalo va a dar origen por posterior al cerebelo y por anterior a puente, mientras que el mieloencéfalo es lo que se conoce como médula oblongada o bulbo raquídeo. Y rápidamente algunos, solo la parte clínica de que no cierra el neuroporo craneal para dar origen a la anencefalia. También, si es más extenso este no cierre, puede dar origen a una cranioraquisquisis. También acá una mielomeningocele a nivel del neuroporo caudal. Eso. Con eso. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Dejo entonces al doctor Enríquez para que haga las preguntas o exprese los comentarios que desea hacer. Doctor Enríquez. Vamos a abrir compartir. aquí. Ya. Me pareció bien el resumen que hizo Andrés, ya, muy bueno en el sentido de que fue tomando los puntos principales, digamos, de lo que es el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Creo yo que hubieron aportes bastante interesantes, digamos. Faltaban algunos detalles que es posible conversarlo, digamos, pero en general, digamos, la presentación fue buena. En la parte final nomás que tuvo que apurarse un poquito, creo yo que le faltó algunas cositas que por el tiempo, digamos, yo entiendo eso porque hacer esto no es una cosa de 15 a 20 minutos, demora una hora o más en hacerla y en ese tiempo cuesta a veces hacer un resumen tan fino, digamos, que muestre todo. Pero bien, Andrés, te felicito, muy buenas diapositivas también. Creo yo que son las cosas que uno tiene que mostrar cuando hace este tipo. Se supone que ustedes son profesionales que ya han tenido neuroanatomía en algún momento de su vida. Por lo tanto, estamos viendo un resumen, un recordatorio, digamos, de lo que es la embriología del sistema nervioso, ¿ya? Que es diferente cuando uno hace clase a una persona que nunca ha tenido antes. Me parece bien. Lo otro que me pareció bien también es la bibliografía que tú consultaste. Quizás la bibliografía está bien. Yo pienso que hay algunos libros de embrio. Ocupaste el MUAR, ya, como libro de embrio. Langman lo usé harto también. ¿Ah? El Langman lo usé harto, la verdad. Ya, claro, el Langman, hay que usar lo último. El Langman, por ejemplo, hay que usar la última edición, porque el Langman es un libro que lo usamos nosotros cuando estudiamos en biología, pues hacen como 40 años atrás, digamos. Ahora ha cambiado mucho y es un libro que trae cosas mucho más interesantes. Eso es lo que yo puedo opinar de tu trabajo. Quizás te faltaron algunos detalles menores, no sé si es posible conversarlo o presentarlo. No sé, si usted me dice qué detalle, más o menos qué es lo que se podía... No, en realidad los detalles fueron algunas moléculas, la fase molecular de... Claro, sí, la verdad es que en honor al tiempo no entré en tanta profundidad al respecto, sí, porque traté de poder abarcar todo en el lapso, pero claro, sí, ciertamente correcto. Puedo pensar mucho más. Sí, Fernando. Disculpa. De todas maneras, les recuerdo que el día viernes a las 9:30 tenemos nuestro encuentro, ¿cierto? Nuestro foro. El doctor Enrique tiene de 9:30 a 10 de la mañana para redondear, si él quiere expresar alguna otra opinión
mostrar algo y después entro yo de 9 a 9, de 10, perdón, de 10 a 10 y media para ver la parte que viene de histológica. Y eso nos quita también que si ustedes quieren tener alguna reunión especial de solución de dudas, le piden al profesor respectivo. De todas maneras, todos estos documentos van a quedar encriptados en una carpeta en la plataforma Moodle. Por un lado está el PPT, que le pido a la delegada que terminada la mañana me envíe los 2 PPT, y yo con don Mauro lo subimos a la plataforma, y también va a quedar el video, porque esto se está grabando, para que ustedes, con una clave especial, para que no entre nadie más, revisen la clase y revisen los PPT. Porque la prueba final, obviamente, va a tener como un elemento base, además de las otras tareas que hagamos, pero yo creo que el 70% son preguntas de los seminarios. Okay. Disculpa, Jorge, si tienes algo más. No, bien. No, me parece interesante porque hay, algunas fotos que puso Andrés son realmente bonitas, es decir, algunas cosas que me llamaron la atención y que creo yo que es bueno que se mantengan en una plataforma para poder tener acceso a ellas de vez en cuando, si uno necesita alguna de ellas. Ahora, el día viernes yo tengo clase en la mañana con odontología, ¿ya? Ese es mi problema el día viernes. Así que no sé si podré estar realmente... O no sé, la delegada, si pudiéramos buscar otro día. Claro, porque podría ser en otro día, a lo mejor, porque yo tengo... Claro, en la tarde quizás puede ser más fácil para mí, porque el viernes yo tengo clase a partir de las 10:30 hasta la 1 más o menos, por ahí, en ese segmento tengo que preparar la clase, digamos, y hacer la presentación, escuchar los seminarios que tengo en odontología a partir de esa hora en adelante. Para mí es ¿Lo vemos entonces? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos de nuevo, delegada? Y lo discutimos en el momento del break, ¿ya? ¿Quién es la delegada hoy, Fernando? ¿La AMI? La AMI. Ya, la AMI, que no la veo, la AMI, por eso... Porque me habían hablado de otro día, parece, de posibilidad de hacer el foro. No se escucha. No se escucha a mí. Estás con alguna cosa. Tampoco se escucha. Con problemas. Lo que nos pasó el otro día era que por la conexión, cuando apagábamos las cámaras, a Amy le funcionaba mejor su audio, yo recuerdo. Porque mejor si dejo de compartir la pantalla. Sí, mejor. Deja de compartir. Apaguemos las cámaras. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Apagando las cámaras. Las cámaras hay que apagarlas. Sí, apagar eso. No hay problema, lo coordino con los compañeros ahora, pero haríamos... Sube volumen a mí. No se escucha. No se escucha a mí. A mí. ¿Estás ahí a mí? A ver. Hola. Más fuerte, a ver. Hola. Ahí sí se escucha. Ahí sí se escucha. Se fue de nuevo. Se fue. No se fue, te fuiste a mí, no se escucha nada. Disculpe, ¿y si lo escribe en el chat mejor? Jorge, ¿tú vuelves a qué horas entonces con tu clase? A las 10 me parece que tengo, no, a las 10:30. 10:30 tengo. Ya, o sea, hasta las 10:30, 10:20 vamos a estar nosotros más o menos. Ya. Para que ellos tengan unos 10 minutos para tomarse un café. ¿Ignacio está ahí o no? Ignacio Labarca, sí. Acá estoy, profe. Ábrete un poquito, Ignacio, para conocerte. Estoy con problemas en la cámara. Cámara. Y Rodemil Medina también está ahí. Rodemil también no lo veo. Sí, Rodemil Medina sale aquí por lo menos en mi computador. Rodemil, ¿tienes cámara o no? Ahí. Sí, está bien. Ahí lo estoy viendo. Hola, Rodemil, ¿cómo estás? Hola. Sí. Buenos días. Qué bueno. Hola. Ahí yo me voy a mostrar también. Yo soy el doctor Jorge Enrique, ya para conocerte, digamos, porque vamos a tener clase enseguida a las 10:30 nosotros. ¿Ya? Y bueno, ahí veo a 4 y el quinto sería Ignacio, ¿no es cierto? Sí.
Ahí están los 5 que están participando en el curso. Correcto. Ya, Ya. listo. Listo, nos estamos viendo. Gracias, Jorge. Ya. Cambio fuera. Nos vemos, doctor. Entonces, que esté muy bien. Listo. Marco, Sí, usted tiene su tiempo entonces. ya, muchas gracias, doctor. Voy a compartir Comparte el mi escritorio. El resto también podemos apagar nuestras cámaras. Ya, Exacto, para- apagar nuestras cámaras para mejorar el ancho de banda. Y Ujú. cuando el ancho de banda también sea muy crítico, apagamos hasta los micrófonos. Ya, ¿Se puede ver bien? Sí, perfecto. se ve bien, pantalla Te completa. escuchamos bien y te vemos bien. Ya, ok. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Me corresponde hablar en esta mañana sobre las características microscópicas del tejido nervioso, es decir, la histología del tejido nervioso, siendo las 10:39. Comenzamos. Una breve introducción al sistema nervioso. Tenemos varios tejidos dentro del sistema nervioso, no solamente los tejidos neurológicos, ¿cierto?, sino que también tejidos que derivan del mesodermo, es decir, vasos sanguíneos, tejidos conectivos, los que constituyen las meninges, ¿cierto?, y los revestimientos de tejidos conectivos de todos los nervios periféricos. Los tejidos que derivan del ectodermo son las neuronas y las células neurogliales, como ya decía mi compañero. Y bueno, dentro de las neuronas tenemos cerca de 100 millones al nacer. Se estima que unos trillones de células ya tenemos en la edad adulta. De los 12 a los 15 años comienza la pérdida ya de las neuronas, que pueden ser producidas por tóxicos o lesiones que pueden producir una disminución en su número. Ahora es importante que dentro de los tumores que son dentro del cráneo, el 50% de estos tumores son de origen neurológico. Sin embargo, solamente una pequeña parte están generados por las neuronas. La gran mayoría de los tumores neurológicos o tumores craneales son producidos por las células gliales. En este sentido podemos ver, por ejemplo, este astrocitoma maligno, en que se puede apreciar un gran crecimiento de la célula. Son, como les dije, bastante raros los tumores que se originan de las neuronas, y cuando se producen un tumor maligno suelen ser bastante agresivos, como algunos tumores, ¿cierto?, que se pueden producir, como el neuroblastoma de la glándula suprarrenal, que es bastante agresivo, sobre todo en niños y en lactantes. Una breve historia de la neurohistología. Se comenzó a estudiar la neurohistología a través de tinciones de metales pesados, sobre todo Golgi comenzó a estudiar de esta forma. Luego hubo una mejora que se produjo por Santiago Ramón y Cajal, que mejoró la técnica de Golgi produciendo la técnica de impregnación, doble impregnación argéntica. Y él definió también la teoría neuronal, que es básicamente que es la neurona una unidad anatómica, es decir, que no son fibras completamente continuas dentro de los nervios, sino que existen distintas neuronas que tienen conexiones entre ellas. Es una unidad trófica, ya que puede tener un metabolismo propio y poder tener también un sustento propio en la neurona. Es una unidad funcional también. Sabemos, ¿cierto?, que el impulso nervioso se produce en una neurona y se transmite a otra neurona, no es una fibra, como ya dije. Y es también una unidad embriológica, al derivarse de una célula de neuroblasto. Es decir, se deriva solamente de una célula. Ahora vamos a estudiar la neurona. La neurona consta de varias zonas morfológicas. Primeramente, las más importantes son el soma o pericardio y también el axón. El soma es el cuerpo celular, ¿cierto?, donde se encuentra la mayor cantidad de citoplasma acumulado. Sin embargo, el axón es la prolongación larga y que, sumado a todos los axones, tienen la mayor cantidad de citoplasma en realidad de todas las células. Sin embargo, es mucho menos notable. Tiene un diámetro de 4 a 125 micras el soma, y
Estas células, además de ser las más pequeñas, también constituyen las células más grandes del cuerpo, al llegar hasta 1 metro de longitud el axón. Tienen la función de recibir, integrar y también la función de generar la motricidad del sistema nervioso. Ahora, dentro del soma podemos tener, dentro de todo lo que es la célula, tenemos distintas prolongaciones que se denominan neuritas. Las neuritas se dividen en dendritas y también en los terminales del axón, o el axón mismo. Las dendritas, ¿cierto?, son las que principalmente reciben los impulsos nerviosos de las otras células, y las terminales del axón o el axón mismo son las que transmiten el impulso nervioso hacia otras células. Las terminales del axón están caracterizadas también por un botón terminal, donde también hace sinapsis en esta zona y lo puede hacer a través de otras células, ya sea células motoras, células neuronales, etc. Y podemos ver también, ¿cierto?, la vaina de mielina que recubre al axón, que vamos a estar analizando inmediatamente. Primero que todo, el soma. El soma está, aquí vemos una célula de la corteza cerebral, donde apreciamos el núcleo de la célula y el nucleolo. El núcleo es característico de este tipo de células, las neuronas, que son bastante vastas en la síntesis proteica. Por lo tanto, la cromatina se encuentra dispuesta de una forma laxa. Se puede ver de esa forma en el núcleo de esta configuración que se denomina eucromatina. Podemos ver el nucleolo bastante compacto, que contiene ARN y también proteínas. Y una dendrita que está haciendo sinapsis en esta zona, que es una sinapsis de tipo axodendrítico. En esta zona también podemos observar un capilar que está cerca del cuerpo neuronal y el neurópilo. El neurópilo es básicamente esta red enmarañada de todo lo que son las prolongaciones gliales y las prolongaciones axonales de las células, que si nosotros hacemos un corte histológico se ven de esta forma. Ahora, el soma de la neurona, básicamente está el núcleo con su nucleolo característico, y podemos ver varias cisternas del retículo endoplasmático rugoso que están cerca del núcleo, como también a lo largo de todo el cuerpo de la célula. El sistema de cisternas del retículo endoplasmático rugoso, junto con los ribosomas que están libres, forman la sustancia los corpúsculos de Nissl, que son los que se ven a través del microscopio de luz, y tienen una tinción bastante parduzca, y se pueden analizar de esa forma. ¿Por qué? Por la síntesis proteica que genera la neurona, ya sea para neurotransmisores, etc. El retículo endoplasmático rugoso, sin embargo, no se encuentra en el montículo del axón, ni tampoco se encuentra en el axón. Solamente tiene una presencia en el soma neuronal. Esas son las cisternas, como indica la flecha. Disculpen, ¿se puede ver el puntero? ¿Se puede ver la...? Sí, sí se ve el puntero del mouse, sí. Nunca he puesto puntero láser aquí, pero... Coloca puntero porque ahí se puede, con el punto rojo se ve bien, pero ahora no te veo bien. A ver. Al mover el mouse, Marco, te da una opción como de 3 puntitos, o con el clic derecho, y ahí uno puede poner el puntero. Ahí... ¿El derecho? Opciones de puntero. Opciones de puntero, ahí está. Opciones de puntero, más abajo. Ahí está. Ya, muchas gracias. Muy bien. Ahí sí. Todos vamos aprendiendo. Este es un trabajo corporativo, así que todos nos vamos a ir pasando tips para salir expertos después de que termine el magíster. Salir experto en Zoom. Ya, dale. Sigamos. Aparte del retículo endoplasmático rugoso, vemos este gran y notable aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene una función, ¿cierto?, de poder preparar estas proteínas, ya sea a través de vesículas, etc. Y por eso también tiene una función bastante notable dentro de la neurona. Tiene unas cisternas bastante dilatadas por lo mismo. Y vemos numerosas también mitocondrias a lo largo del soma neuronal.
Las mitocondrias son bastante características de la neurona, sobre todo en la zona axonal, donde se produce la transmisión del impulso nervioso y la formación de neurotransmisores en su porción terminal. También vemos ciertas inclusiones dentro de del soma neuronal, por ejemplo, aquí en el microscopio de luz, con una tinción de hematoxilina y eosina, podemos ver los gránulos de lipofusina, que son básicamente, o sea, se piensan que son restos de la actividad lisosomal de la neurona. También hay otras inclusiones como son gránulos de melatonina. La melatonina no se sabe muy bien cuál es la función que tiene dentro de la neurona, pero se sabe que la dopa es un precursor de la melatonina y además un precursor de las neurotransmisores de tipo catecolaminas. Es decir, podría ser un producto residual de la síntesis de esos neurotransmisores. Esos son los gránulos de lipofusina. El soma también está caracterizado básicamente o muy notablemente con lo que observó Ramón y Cajal, sobre todo las neurofibrillas. Las neurofibrillas que aparecen dentro del soma y en las prolongaciones también de la célula. Las podemos ver aquí también en este esquema. Podemos ver también que dentro del soma neuronal solamente existe un centriolo, ya que en las células neuronales ahora se sabe que algunas pueden existir una neurogénesis. Sin embargo, la gran mayoría de las células neuronales no se divide y por eso solamente contienen un centriolo. Podemos ver la dendrita, ¿cierto? El retículo endoplasmático liso, por lo general están conformando unas cisternas que se denominan cisternas hipolemales bajo la membrana plasmática. Y vemos, ¿cierto?, donde se ocurren las zonas de sinapsis, es decir, de comunicación de esta célula con otras células también que reciben este impulso nervioso o este señalamiento de la neurona. Las prolongaciones neuronales o neuritas, como había dicho anteriormente, las dendritas, que básicamente reciben los impulsos de otras neuronas o también de otros receptores de células de nociceptivo, etc. Y las dendritas por lo general tienen ciertas espinas que aumentan la zona de recepción de impulso nervioso. Ahora nosotros podemos ver que en ciertos pacientes estas espinas que se generan en las dendritas están atrofiadas o están dañadas derechamente, como en la trisomía del cromosoma 13, como es el síndrome de Poitou, y la trisomía del cromosoma 21, como en el síndrome de Down. Están disminuidas y por tanto también genera una menor capacidad de comunicación con otras neuronas. Y el axón. Ahora, más detalladamente, el axón, ¿cierto? Está constituido primeramente por su zona inicial, montículo del axón, y una parte también inicial del axón que se denomina zona desencadenante de espiga, que es donde se produce el impulso nervioso, donde se genera el impulso nervioso y luego se transmite a través de todo el cuerpo del axón. Podemos observar que el axón no solamente tiene la función de transportar el impulso nervioso. Como les mostré antes, los neurofilamentos que componen también parte del cuerpo del axón tienen una función de citoesquelética de la neurona y además un transporte de la neurona. Es decir, los distintos productos que se generan dentro del soma se transportan hacia la prolongación neuronal, lo que se denomina en este sentido esta comunicación o este transporte desde el soma hasta la parte terminal se denomina un transporte anterógrado. En cambio, también existe un transporte retrógrado, es decir, desde la zona terminal hacia el axón. De hecho, se pueden reciclar ciertos elementos de neurotransmisores y pueden volver hacia la zona del soma. Llevas 15 minutos. ¿Quedan? Llevas 15 minutos, te digo. Llevo 15 minutos, ya, ok. Las prolongaciones neuronales, bueno, como ya les dije, tienen este transporte, y este transporte es utilizado por ciertos virus, como por ejemplo el virus del herpes simple, que se puede aprovechar de este transporte
retrógrado y puede afectar el sistema nervioso central, provocando una encefalitis bastante aguda y puede ser mortal también. O el virus de la rabia también aprovecha este sistema de transporte retrógrado del axón y afecta el sistema nervioso también. Ahora, las vainas de mielina se producen, son pliegues básicamente de células neuronales que se repliegan una y otra vez sobre el axón. En el sistema nervioso central lo produce el oligodendrocito y en el sistema nervioso periférico lo produce las células de Schwann. Estos van produciendo ciertos segmentos internodales, es decir, van produciendo zonas que están cubiertas de mielina y zonas que no lo están, como son los nodos de Rambier. Estos segmentos internodales que tienen cerca de 200 nanómetros a 1000 nanómetros de espesor van produciendo, ¿cierto?, el salto del impulso nervioso. Ahora, en todo el nervio periférico siempre van a haber células de Schwann, pero no siempre van a ser mielina. No siempre van a producir mielina. Aquí podemos ver un axón mielínico que está recubierto por una célula de Schwann, y aquí una célula de Schwann que recubre a varias axones mielínicos, o sea, amielínicos, pero que no producen una vaina de mielina. Las células de Schwann, ¿cierto? Los repliegues que existen en alrededor del axón, y también una lámina basal que recubre estas células de Schwann que tienen una gran importancia dentro de la neuroplasticidad. Podemos ver los nodos de Rambier a través de microscopio de luz, y también a través de microscopio electrónico podemos ver las distintas capas de mielina. La vaina de mielina también se caracteriza por tener incisuras de Schmidt-Lantermann, que son ciertas incisuras que se producen oblicuas a las distintas capas de mielina, y que son simplemente retenciones de citoplasma que ocurren al momento de replegarse la neurona, o sea, perdón, la célula glial. Ahora esto marca una gran diferencia, ya que la zona del cuerpo de soma neuronal produce la sustancia gris que no está recubierta por mielina, y todo el axón que está recubierto por mielina va a producir esta zona de sustancia blanca, tanto en la médula espinal como también en la corteza cerebral. Una consideración clínica, la esclerosis múltiple, que se produce en una zona, se producen distintas inflamaciones que son periódicas y producen un daño en la vaina de mielina, lo que va produciendo cierta incapacidad en distintas zonas del cuerpo. También es importante saber que la radiación y la quimioterapia de las terapias del cáncer también tienen una afección dentro del sistema nervioso. Las vainas de mielina sí están dentro del rango donde se aplica la terapia. Los tipos de neuronas, ¿cierto? Las bipolares, que tienen dos prolongaciones, básicamente en los núcleos sensitivos cocleares y vestibulares, y también en el epitelio olfatorio. Las células unipolar, antes llamadas pseudo-unipolar, que tienen estas dos prolongaciones que emergen de una sola prolongación que está desde el cuerpo neuronal, es decir, en esta zona, que se ubican básicamente en las células del núcleo sensitivo de la raíz dorsal de los nervios periféricos, y que transmite el impulso sin pasar por el cuerpo neuronal. Y las células de tipo neuronas multipolares, que son las más comunes, que son las neuronas motoras, etcétera, que tienen varias prolongaciones dendríticas y un axón también. Las células de tipo piramidal, como por ejemplo las que se encuentran en la corteza cerebral, que son también un tipo de multipolar. Se les denomina de esta forma por la configuración que tienen, y aquí podemos ver una célula que está en el microscopio de luz. Y las células de Purkinje de la corteza cerebral, que también son multipolares, que tienen una gran cantidad de ramificaciones. El potencial de acción que se genera dentro del axón está principalmente por el equilibrio que existe entre los iones que están
en el interior del soma con el espacio extracelular. Siempre va a haber un soma que está a menos 90 milivoltios, es decir, que produce una diferencia negativa entre el interior y el exterior del plasmalema, es decir, de la membrana plasmática. Y esto se mantiene por la expulsión de potasio periódica a través desde el soma, desde el citoplasma, o el axoplasma, más bien dicho, como está aquí. Se va liberando potasio que está en mayor concentración dentro del axoplasma, y esto genera un equilibrio en que el interior sigue siendo más negativo que lo que es el exterior. Ingresan en menor cantidad canales de cloro y canales de sodio. Ingresan estos iones en menor cantidad hacia el axoplasma. Ahora, la propagación que ocurre cuando ocurre un estímulo, y estos canales que son dependientes de sodio, dependientes de voltaje, estos canales de sodio, generan el ingreso de los iones sodio hacia el interior del axoplasma. Esto genera que la membrana plasmática en su sector axoplasmático va generando una zona positiva, que va generando la propagación nuevamente del impulso nervioso a través de cambiar las distintas cargas eléctricas que están dentro del axoplasma. Y ocurre la propagación en este sentido. La propagación se hace mucho más rápida cuando se está cubierto con vaina de mielina y están estas separaciones que son los nodos de Rambier, porque ocurren los cambios de la despolarización ocurre en los nodos de Rambier, por tanto se salta mucho más fácil este proceso. La sinapsis, que es la comunicación entre una neurona y otra célula, o puede ser la misma neurona, que está mediada por los neurotransmisores o estas vesículas sinápticas que van a liberarse en el espacio sináptico, desde la membrana presináptica hacia la membrana postsináptica. Podemos ver una fotomicrografía de una sinapsis donde se aprecian las distintas vesículas sinápticas, y en estas zonas vamos a encontrar puede ser el axón, la dendrita que está recibiendo el impulso nervioso. Aparentemente una dendrita por la magnitud de su extensión. Ahora pueden haber sinapsis que son excitatorias, es decir, aumenta la positividad del plasma cuando ocurre este proceso en que se transmite el impulso nervioso, o inhibitorias, cuando se hiperpolariza la neurona, es decir, se genera una mayor carga negativa en el axoplasma. Los tipos de sinapsis, con relación a los neurotransmisores, hay sinapsis que son de tipo eléctrica y electroquímicas. Las que son de tipo eléctrica se dan principalmente en animales que son filológicamente inferiores al ser humano, y las electroquímicas que son mediadas por neurotransmisores. Algunos de ellos más conocidos son la acetilcolina, el GABA y la glicina. Sobre todo el GABA, ¿cierto?, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. Los neuromoduladores, que son encefalinas, endorfinas, sustancia P, etc., vasopresina, oxitocina. Los neuromoduladores son distintos a un neurotransmisor, ya que el neuromodulador lo que hace es desencadenar una reacción por segundo mensajero en el axoplasma de la membrana postsináptica. En cambio, el neurotransmisor inmediatamente se une a su receptor en la membrana postsináptica y genera la despolarización de la neurona siguiente. Las vesículas sinápticas, ¿cierto?, como ya había mencionado, y los distintos tipos de estructuras de sinapsis que pueden ocurrir, como ya les dije, el axón y el soma, que sería un axo somático, una sinapsis entre el axón, ¿cierto?, y una dendrita, o la sinapsis con una espina, que ambas forman la distinta sinapsis axodendrítica. También puede existir Marco, sinapsis. ¿Sí? Disculpa, ocupaste tus 20 minutos. ¿Cuánto Sí. te queda? Creo que me quedan como, yo diría que unos 6 minutos.
Ya, ok. Entonces ocupamos parte de la discusión de lo que yo iba a hablar, y lo que yo iba a decir lo trasladamos al foro. ¿Ok? Ya, adelante. Ya, ok. Adelante. Distintos neurotransmisores, es cierto que son de moléculas pequeñas, neuropéptidos y gases. Los gases simplemente son más inhibitorios. Moléculas pequeñas, la serotonina, las catecolaminas, por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina también, que son también de moléculas pequeñas. Son algunos ejemplos de neurotransmisores. Ahora, como les decía, todos estos neurotransmisores están mediados por una reacción en que ingresa calcio al terminal axónico y de esa forma libera las vesículas sinápticas al espacio sináptico. Algunas correlaciones clínicas, como la enfermedad de Huntington, que es una deficiencia en las células que producen GABA, es decir, ácido gamma-aminobutírico, que es, como les decía, el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Por cuanto genera distintas espasmos musculares que no son controlados por la persona, lo que va generando ciertas deformaciones esqueléticas, además también de demencia y una degeneración que puede llevar hasta la muerte, que lleva hasta la muerte. La enfermedad de Parkinson, que es producida por deficiencia de células que no producen dopamina, y se trata con L-Dopa, ya que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica y solamente se puede tener cuidados paliativos de ese tipo. La miastenia, que es producida por una disminución del tono muscular por la deficiencia de acetilcolina, donde se administra neostigmina. Ahora, distintas estructuras de la fibra nerviosa, ¿cierto? Los nervios están recubiertos por distintas vainas de tejido conectivo. Podemos ver el epineuro, que es el que recubre el nervio en su porción más externa. Luego tenemos el epineuro, el perineuro, que está rodeando a cada fascículo, como podemos ver acá, un fascículo individual. Podemos verlo en esta zona. Y podemos ver que esta vaina de tejido conectivo laxo está rodeando este fascículo nervioso, y ya más microscópicamente a cada axón está rodeando el endoneuro, es decir, a cada axón lo rodea una pequeña vaina de tejido conectivo que es el endoneuro, que todos estos tejidos conectivos van a proteger al nervio de una extensión exagerada, es decir, la laceración del nervio. La neuroglía, que está principalmente en el sistema nervioso central como astrocitos, microglía y oligodendrocitos, además de las células ependimarias que se pueden ver aquí. Los astrocitos son las células más grandes, los oligodendrocitos, que son más pequeñas y que están encargadas de la formación de vaina de mielina, y la microglía, que como vamos a ver más adelante les voy a explicar rápidamente. Los astrocitos son las células bastante grandes que están dentro del sistema nervioso central. El astrocito hay de dos tipos, que son los protoplasmáticos, que están en la zona de la sustancia gris, y los fibrosos, que están en la sustancia blanca. Principalmente la función de los astrocitos es formar la barrera hematoencefálica con estos pedícelos vasculares que van sellando estas uniones intercelulares de los distintos capilares de la zona del encéfalo, para que no exista una transmisión de moléculas que puedan ser dañinas para el sistema nervioso central. Aquí vemos una fotografía de astrocitos fibrosos y anteriormente astrocitos protoplasmáticos. Los fibrosos tienen menor cantidad de prolongaciones, por eso se ven de esta forma y son menos ramificados. Los oligodendrocitos, que existen de dos tipos, interfasciculares y satelitales. Los satelitales no se sabe muy bien cuál es su función. Sin embargo, los interfasciculares van generando mielina en distintos fascículos. Como dije, la célula de Schwann solamente puede producir en un solo axón. El oligodendrocito produce mielina en distintos axones al mismo tiempo. La microglía, que es parte del sistema fagocítico mononuclear, es decir, son
producidos por la médula espinal y tienen función inflamatoria. Son las células más pequeñas que se pueden encontrar en el sistema nervioso central. Las células ependimarias, que son básicamente células que producen un epitelio de tipo basal con células cuboidea, y estas células van a proteger el canal central de la médula espinal y van a también poseer cilios para que se mueva el líquido cefalorraquídeo, los tanicitos que se encuentran en el hipotálamo. También que por honor al tiempo no vamos a discutir su función. Las células ependimarias también en una modificación dentro de los ventrículos van a producir, los ventrículos del cerebro van a producir en los plexos coroideos una variación, y esta variación va a producir el líquido cerebroespinal, es decir, son las células encargadas de producir este líquido cerebroespinal que va también nutriendo el sistema nervioso. La célula de Schwann, como ya he dicho, en el sistema nervioso periférico, y esta vaina de mielina que producen los axones periféricos. Una foto de un microscopio electrónico de barrido, donde se puede ver la célula de Schwann envolviendo esta axón, ¿cierto? Donde se ve una gran cantidad de mitocondria y también neurofilamentos. Los ganglios y núcleos, ¿cierto? Que son acumulaciones de somas neuronales. Un ganglio es una acumulación de somas neuronales que se producen en la periferia, en el sistema nervioso periférico, y que pueden ser de dos tipos: sensitivo u autónomo. Es decir, son unas zonas de relevo de neurotransmisores. Y los núcleos, que son acumulaciones también de sustancia gris dentro de la sustancia blanca, como son los núcleos del tronco encefálico, donde contienen una principal característica motora, tienen una función motora. Estamos a 35 minutos ya. Sí, estas son las últimas dos. Ya, perfecto. Son las últimas dos diapositivas. Neurogénesis y neuroplasticidad, ¿cierto? Cuando ocurre la lesión del nervio, son las células de Schwann las que van a producir esta reencauzamiento de la nueva prolongación del axón, en que va a haber una pequeña degeneración en las zonas donde se produce la lesión. Y nuevamente se restituye el axón. Se puede, como les dije, solamente se puede haber una neuroplasticidad y no hay la posibilidad de regenerarse la neurona. Ahora también, si la separación entre el axón y la zona donde hace sinapsis es bastante larga, va a ocasionar un crecimiento desorganizado del axón y no va a poder haber una regeneración neural satisfactoria. La neurogénesis, que hoy en día se conoce, es cierto que existen células madre que son totipotenciales dentro del encéfalo, que están básicamente en el hipocampo y también en la zona subventricular, en esta zona, en que el precursor neural se puede diferenciar en neuroblasto o glioblasto, y de esta forma también se puede regenerar ciertas células neuronales. Se ha investigado, ¿cierto? Y se está en investigación cómo poder hacer una regeneración neural a través de estas células que se encuentran en estos lugares. Y esa es la referencia bibliográfica. Muchas gracias y disculpen por pasarme. Bueno, ahora sí que voy a abrir mi... Ignacio Labarca, yo te voy a pedir... ¿Me estás escuchando, Ignacio? Lo estoy escuchando, profe. Vas a tener que tener cámara porque por asuntos administrativos del magíster nosotros tenemos que tener la evidencia que eres tú el que está ahí. Ah, sí, estoy solucionando eso. Yo creo que la próxima clase tienes que estar ya con tu cámara. Ya, perfecto. Porque si no, no sabemos con quién estoy hablando. No, sí, entiendo. ¿Cierto? Entonces, bueno, referente al... La verdad es que ya estamos súper pasados. Yo voy a solicitar encarecidamente que por favor se sigan el tiempo. Yo sé que es difícil, este es un tema, Marco, yo sé que es un tema bastante largo, complejo, pero yo creo que precisamente tienen que ustedes adquirir las habilidades y destrezas para hacer la síntesis de las ideas fuertes, las ideas madre o las ideas troncales. Porque todo el detalle lo tienen ustedes en los apuntes,
lo tienen en la bibliografía de refuerzo, y comprende textos y comprende, ¿cómo se llama? También paper, y obviamente que las dudas las vamos a solucionar, espero, en el foro. Entonces yo en el foro también voy a direccionar un poco los conceptos. A Marco te voy a un consejo, estuvo bastante completo, no tengo nada que decir de tus láminas muy bonitas, tus conceptos muy amplios, pero yo creo que hay que saber jerarquizar para que las ideas, los conceptos básicos emerjan. Este es un curso de neurohistología normal, no neuropatología. O sea, yo te aconsejaría, y le aconsejaría al grupo, que todo lo de patología lo pasen muy rápido o lo dejen para otra instancia. Es bueno ponerlo porque a veces hay una relación muy directa con lo que se está hablando, pero yo creo que muy de pasadita, que hay que eso, enfocarse muy bien, porque estamos en una situación anormal en que tenemos que echar mano a todo lo que es la síntesis, y la síntesis implica, no es fácil, porque hay muchos conceptos que uno quiere decir y después tiene que achicarlos en 2, 3, 4, 5 frases y dejar abierta la compuerta para la discusión posterior. Estamos aprendiendo, estamos todos, bueno, yo no tanto como usted, porque yo vengo haciendo este tipo de clases hace tiempo. Entonces, eso es lo que quisiera yo remarcar. Mire, ya estamos casi, viene el doctor Enrique a las 10:30, son las 10:18 de acuerdo a mi reloj. 10:30 viene el doctor, que le alcance a tener un pequeño recreo. ¿Alguna algún aporte? Yo, a mí, a ver, a ver, dime. Se escucha, pero no sé cómo lo escuchan los demás alumnos. Más o menos se escucha. Más o menos a mí. Fíjate qué curioso, cuando estábamos los dos conversando al principio, estábamos súper bien, ¿eh? Bueno, para eso está el WhatsApp. Yo lo que quisiera que en estos 2 minutos que me quedan, para dejarlo un ratito libre, es que se pusieran de acuerdo y nos dieran otras posibilidades de foro para que pueda participar el doctor Enrique. ¿Ya? Entonces el viernes como que ya, yo lo puedo hacer. A lo mejor lo podemos hacer dividido, pero es preferible en 1 hora, un día media hora para el doctor Enrique, media hora para mí, porque yo tenía hartas cositas que mostrarles, pero no me queda tiempo, sobre todo direccionar un poquito lo que es la histología, que es lo que me interesa, neuroplasticidad, que es un concepto súper importante, la lesión de nervios periféricos, que es un concepto muy importante. Marco lo mostró muy bien, está muy bien tu esquema, pero muy rápido. Entonces necesitamos digerir un poquito más ese alimento tan importante, que todos somos profesionales del área de la salud y estamos con el caso de Rodemir, médico veterinario, siempre van a haber lesiones en nervios periféricos. Entonces, obviamente que en sus clases tienen que referirse un poco con calma, con análisis, con intercambios sobre cuáles son las principales patologías, eso fuera de la clase, por supuesto, son comentarios extras que podemos hacer. Porque nos sirven, todas estas cosas nos sirven para ganar de mejor forma el pan de cada día, porque todos somos académicos y todos también ejercemos nuestras profesiones, la mayoría afuera, en las clínicas. Entonces eso es lo último que les quiero decir, ya son las 10:20, no quiero... Andrés, perdón. Sí, no, disculpe que lo interrumpa, profesor. ¿Este viernes habría foro o...? Sí, yo pienso que sí, por lo menos para aprovechar, ya que ustedes están programados, por fin. Claro, que como el 1 de mayo, si no me equivoco, entonces no sé si Ay, le complica trabajar por el... Claro. No, entonces no quiero tener problemas políticos. Ya, entonces, Ami, por favor, coordina otro día con tus compañeros. Yo hablo con Jorge y no. Ya.
Marcos, ¿tú quieres decir algo, no? ¿Tú, Estaba Víctor, silenciado, no? Marco. Ahí sí, estaba silenciado. No, solamente pedirle disculpas. Para la próxima vez vamos a No, tratar no, no son de disculpas. sintetizar más el... No, lo hay es muy bueno, pero muy amplio. Ujú. Entonces, muy amplio. Entonces, yo creo que ahí hay que, en vez de 4 diapositivas de un tema, elegir la mejor y de esa. Y en vez de la patología, en vez de 4 o 5, una. Ok. Y por ahí vamos, sí, estamos todos aprendiendo, ¿sí? Ese es el primer seminario que hacen online ustedes dentro del magíster. Así que no te preocupes, Marcos, todo bien, pero vamos aprendiendo. Hasta yo, ya. No quiero pasarme. Listo. Un gusto de saludarlos. Los dejo con el doctor Enríquez ahora con Historia de Anatomía en 10 minutos. Yo creo que alcanzan y buscar un cafecito. ¿Listo? Ok. Gracias, profesor, que esté muy bien. Gracias. Chao.